VM Radio presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarles y aprovechar el espacio para agradecer que nos permitan ingresar a sus casas o a estas áreas de desarrollo personal y de convivencia familiar. Espero que todos tengan una salud a tope. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar al maestro David Arroyo, del que me voy a permitir presentarles de manera muy breve una semblanza general de su currículum vitae, de su hoja de vida. El maestro David Arroyo es egresado, orgullosamente egresado de la UVM de Campus Tlalpan, con alto rendimiento académico. Tiene también, como consecuencia de este alto rendimiento, un testimonio de desempeño sobresaliente en el examen EGEL en psicología clínica por parte del Ceneval. Cuenta con estudios de posgrado, especialidad y formación continua en instituciones nacionales e internacionales altamente reconocidas. Tiene más de 15 años de experiencia clínica y de experiencia docente. Ha sido y es actualmente profesor universitario. Ha sido instructor invitado por diferentes universidades, conferencista, en instituciones de mucho prestigio tanto en México como a nivel internacional, inclusive en ámbitos de carácter hospitalario, educativo, académico, privado, público y por supuesto relacionado con muchas instancias de gobierno. Él es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback y formó parte de su junta directiva durante aproximadamente 8 años. Además, el maestro Arroyo está certificado en biofeedback por la BCIA como instructor y mentor en programas académicos aprobados por esta misma institución. Ha sido instructor en jefe en idioma español del programa Aprender de los Mejores, precisamente de la Federación Europea de Biofeedback, y profesor del Departamento de Ciencias de la Salud en este momento en Querétaro. Además, él, posterior a sus especialidades, ha sido adscrito en el Servicio de Obesidad y Cirugía Bariátrica en el Hospital Ángeles Roma y en el Instituto de Esclerosis Múltiple en el Hospital Médica Sur. Fue también fundador y jefe durante 10 años del Servicio de Psicología Clínica, Médica y de la Salud del Hospital Star Médica, acá en la Ciudad de México, siendo, por supuesto, esta institución pionera en el país en los temas de integración funcional interdisciplinaria de las intervenciones de psicofisiología clínica, una de sus líneas más importantes de especialización. En esta misma institución fue nombrado por 2 periodos consecutivos presidente del Comité Hospitalario de Bioética Médica con representación ante la Comisión Nacional Bioética. Pues de manera muy general es el maestro Víctor David Arroyo, quien el día de hoy va a trabajar con nosotros un tema bastante interesante, bastante nuevo, por cierto, que es el rol interdisciplinario de la psicología basada en evidencia durante y después del COVID. Quiero decirles que además tengo el gusto de sentirme muy cercano, no solamente al maestro, sino a la persona. Él, además de ser egresado de Campus Tlalpan, pues es una persona muy comprometida con el desarrollo de la psicología y con la formación de psicólogos. Tuvimos la oportunidad de reencontrarnos hace algunos meses, el año pasado, en Campus Monterrey, en donde tuvimos el honor de tenerlo como profesor, actualmente profesor en Campus Querétaro, en la formación, por supuesto, de psicólogos y con un trabajo muy interesante en la línea de psicología clínica y hospitalaria. Les comento, él tendrá con nosotros una charla de aproximadamente 30 minutos, al término de los cuales vamos a tener la oportunidad de tener un diálogo, van a tener ustedes la oportunidad de tener un diálogo con él a través de preguntas que en su momento consideren importantes a propósito del contenido que nos va a dictar en un momento más. Entonces, sin más preámbulo, pues te cedo el uso de la voz, maestro David. Muchísimas gracias por este apoyo y espero que el aprendizaje que generes, pues pronto también te regrese generosamente algunos beneficios. Muchísimas gracias por tu participación. Adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias, Ray. Realmente un honor el estar aquí con ustedes, un honor el que me hayan invitado a participar en esto. Como ya lo estaba diciendo ahorita, orgullosamente egresado de la UVM, y como decían, del Campus Tlalpan. Y yo sí puedo decir abiertamente que mi inicio en el campo de la psicofisiología, que tantas satisfacciones personales y profesionales me ha dado,
ha sido producto del compromiso que desde aquella época la UVM tuvo cuando adquirió sus primeros equipos en psicofisiología y que los maestros de aquella época tuvieron la confianza de permitir a un alumno todavía de sexto y de séptimo semestre que estaba duro y dale hasta que no lo dejaron jugar con los equipos. Ese fue mi inicio en esta área a la que le dedico hoy tanto en mi aspecto profesional como gran parte del personal, así es que no nada más egresado, sino eternamente agradecido con la institución. El día de hoy quisiera digo, vamos a presentar algunos apoyos de imágenes y todo, pero me gustaría que fuera más bien una charla, que fuera más bien una oportunidad de platicar acerca de lo que está pasando hoy en día y el rol que tiene la psicología en ese aspecto. Es una situación que nadie nos esperábamos, era una circunstancia a la que no estábamos listos. Yo creo que nadie a nivel social, político, ciencias de la salud en general, yo creo que nadie estábamos listos ante lo que vino y creo que esto dentro de toda obviamente de todo el sufrimiento, de toda la tragedia que está implicando tanto a nivel económico como a nivel social, porque es un elemento que vino a trastocar todas las áreas de la sociedad, creo que a nivel de ciencias de la salud nos abre muchas oportunidades, y siendo la psicología una de ellas, nos abre la oportunidad de cambiar el fundamento paradigmático de lo que estábamos haciendo desde antes y plantearnos un camino mucho más eficaz hacia lo que viene, y es una oportunidad para que la psicología al fin y al cabo recupere, más bien reclame el justo papel que necesita como una pieza fundamental de las ciencias de la salud a la par de todas las demás. Una situación que en algunos países y en algunos lugares, como en México, afortunadamente esto ya ha estado cambiando en los últimos años, hay que reconocerlo, pero que durante mucho tiempo se le llegó a considerar a la psicología una ciencia auxiliar supeditada a otras, inclusive dentro inclusive de la psiquiatría o de la medicina en general, y siendo que no es así. La psicología tiene un papel primordial y fundamental como una de las ciencias de la salud básicas, y creo que es importante. Ya saben que ahorita con todos los fenómenos que estamos viviendo y todo, el hecho de estar obviamente en el proceso de adaptación a las ciencias de la comunicación, y dependemos de las líneas de internet tal y como están. Obviamente, primero, agradecer a mi alma mater, a la Universidad del Valle de México, la invitación, obviamente, que nos dio. Como había mencionado Ray al principio, la información que voy a dar, mis afiliaciones científicas que respaldan gran parte de la información que estamos haciendo, la Biofeedback Certification International Alliance, el programa Learn from the Best de la Biofeedback Federation of Europe, Hospitales Star Médica, que es actualmente donde desempeño gran parte de mi práctica profesional, la docente en la UVM, profesional en el Hospital Star Médica, actualmente acá en Querétaro, y sobre todo al Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, que realmente ha mostrado un compromiso enorme y de la cual orgullosamente formo parte, y con toda esta situación que estamos viviendo a nivel, desde antes obviamente su compromiso académico y profesional, pero hoy en día de una manera muy importante ante la crisis sanitaria que estamos viviendo, y a la organización que yo represento, Mindful Neuroscience Center, al centro que dirijo en ese sentido para poder apoyar todos estos elementos de preparación y capacitación, no nada más de atención clínica, sino de programas de atención y capacitación para profesionales de la salud y de la salud mental, psicológica principalmente. Antes de seguir avanzando, creo que es justo hacer esta aclaración. No habemos expertos, no hay expertos en lo que estamos viviendo. Podemos haber personas que tenemos un poquito más de experiencia en ciertas áreas que pueden ser afines a lo que estamos haciendo, pero la realidad es que no hay expertos en esto. Los únicos que habían vivido una situación similar, y digo similar porque nunca igual y nunca bajo las condiciones, en 1920, la mayoría pues obviamente por razones de edad ya no están con nosotros, pero hay que dejar esa parte muy clara, no habemos expertos, no hay expertos en esto. Todos estamos aprendiendo paso a paso y día a día. Los médicos siguen aprendiendo cada día de nuevos síntomas,
nuevas formas de detectarlo, de combatirlo. Nosotros estamos también investigando cosas nuevas de la conducta humana en este gran laboratorio global involuntario en que se convirtió el mundo completo con lo que estamos viviendo hoy en día. Pero vamos a partir de ese punto, no hay expertos. Vamos a considerar que todos estamos aprendiendo y que nuestra labor como profesionales es integrar el conocimiento que cada uno puede tener y ponerlo de un punto científico y basado en evidencia que nos permita salir adelante y acumular las mayores herramientas posibles para poder lograr nuestro cometido. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo, primero, qué es un paradigma. Aquí tenemos que entender que la palabra paradigma, tal y como la usamos hoy en día, fue producto de Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia y del conocimiento, que justamente uno de sus libros, Las Revoluciones Científicas, marca la manera en que se va desarrollando el conocimiento humano a través del tiempo, ¿no? Primero tenemos un paradigma actual que es el conjunto de conocimientos, el conjunto de esquemas que nos van a determinar nuestro marco de conocimiento. Va a ser el conjunto de respuestas a las preguntas que en algún momento nos podríamos plantear. Pero llega un momento en que esas preguntas ya rebasan al conocimiento que tenemos en un momento determinado. Llega un momento en que ya no es posible que esas preguntas, que ese bagaje de conocimientos realmente nos dé respuestas satisfactorias a lo que nos estamos planteando. En ese momento se llega a lo que se denomina una crisis porque es una oportunidad y es una situación donde tenemos que generar nuevo conocimiento, y ahí es donde entra el concepto de revolución científica, y eventualmente esa revolución científica va a generar un nuevo paradigma, un nuevo esquema por el cual vamos a conceptualizar nuestra realidad, nuestra actividad. Pero ese nuevo paradigma, como todo, eventualmente se va a convertir en el viejo paradigma o en el paradigma actual, y este ciclo se va a ir repitiendo constantemente. Es la manera en que el conocimiento se va adaptando a las circunstancias y es la forma en que la ciencia avanza a través del tiempo. Entre más sabemos, más dudas tenemos. Entre más dudas tenemos, más investigamos. Entre más investigamos, más entendemos. Entre más entendemos, vamos dejando atrás las explicaciones del pensamiento mágico. Y ahí es donde entra la definición de psicología basada en evidencia de psicología científica. La psicología basada en evidencia y la psicología científica es aquella que nos va a dar, de acuerdo a una metodología, de acuerdo al marco de nuestro concepto de ciencia, por lo menos de nuestro concepto actual de ciencia, nos va a dar una serie de respuestas y de procedimientos con el cual vamos a poder ejercer los procedimientos que hacemos de una manera mucho más eficaz y efectiva, alejándonos un poco de las respuestas propias del pensamiento mágico. Aquí es muy justo decir que no digo pensamiento mágico como algo despectivo. Pensamiento mágico es, para todos, ahí surge todo el conocimiento. El conocimiento no surge del pensamiento científico desde el momento en que surge de una duda, surge de una pregunta, surge de algo que no nos podemos explicar. Y ahí muchas veces nuestra primera opción es el pensamiento mágico. Pero al no quedarnos con ese pensamiento mágico, sino ahondar en más respuestas al respecto, es como vamos a pasar, vamos dejándolo atrás poco a poco y vamos avanzando a la psicología basada en evidencia o propiamente a la psicología científica. ¿Cuál es el paradigma actual de las ciencias de la salud? ¿En dónde estamos el día de hoy parados en cuanto a ciencias de la salud? Hay que reconocer que desde 1948 la Organización Mundial de la Salud establece como su principio rector que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o de discapacidad. Este punto es muy importante porque si lo vemos es desde 1948. O sea, los Beatles todavía estaban en pañales cuando la Organización Mundial de la Salud ya había definido lo que era salud. O sea, los Rolling Stones todavía ni existían y el hombre todavía soñaba con siquiera salir al espacio y caminar a la luna. Y ya teníamos una definición de salud que no consideraba nada más el bienestar físico. Ahora, siendo completamente honestos, la verdad es que este modelo no ha cumplido su cometido de una manera cabal, porque hasta la fecha todavía muchos profesionales en ciencias de la salud les preguntas qué es tener buena salud y te van a contestar que es no estar enfermo. De esa manera se puede reducir. Y eso evita que el concepto de salud realmente avance y que realmente contemple todos los elementos el cual
en su principio rector la Organización Mundial de la Salud tenía contemplado. La razón de esto, a mi opinión y a mi experiencia, aquí vale la pena mencionar que salvo que vean, que diga alguna referencia específica a un autor, estoy hablando desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Desde mi experiencia creo que hay muchos especialistas en salud que aún consideran al ser humano únicamente como una entidad biológica, es decir, si no está enfermo tiene buena salud. También considero que el proceso clínico se aborda como una serie de pasos lineales, A más B más C, y llegas a un punto final, cuando las variables de las ciencias de la salud no son lineales, son tantas, son miles las variables que en algún momento pueden determinar un estado específico, que sería casi imposible mencionar uno solo, ¿no? Y también porque no se fomenta o se aplica adecuadamente este trabajo multi e interdisciplinario que hoy en día es tan necesario. Entre otras de las cosas que también podemos ver es que podemos caer en dos errores también metodológicos muy importantes. O subutilizamos la capacidad de los recursos que nos brinda la tecnología y la ciencia, o no los usamos a toda su capacidad, y esto es muy claro a veces en la psicología, ahorita vamos a mencionar por qué, o por el contrario, nos basamos demasiado en estos recursos científicos y tecnológicos y perdemos de vista la dimensión humana de nuestro material de trabajo, que es el ser humano, valga la redundancia, y perdemos de vista tantas variables y tantos factores que juegan un papel fundamental en la obtención de ese verdadero estado de bienestar que la Organización Mundial de la Salud establecía, obviamente en su definición de salud de manera general. Ahora, ¿en dónde estamos hoy en día? Tenemos que estar hablando de lo que se denomina un nuevo paradigma. Estamos en un nuevo paradigma ante la situación que estamos viviendo, más bien ante la exigencia de un nuevo paradigma. Necesitamos una nueva definición de salud. Bueno, no es que la estemos creando, ya estaba, pero no se utiliza del todo. Y sobre todo, ya hablando específicamente de ciencias de la salud mental o de la salud de la función neurológica, como también se le llama hoy en día a los que están luchando por desechar un poquito el término de mental, vamos a ser incluyentes, vamos a hablar para todo, porque creo que todo esto puede aplicarse a todos. Y también ahí es donde entra la necesidad de esta psicología científica, esta psicología basada en evidencia. Ahora, esta definición yo la encontré hace tiempo, no, la verdad no la encontré en el 2005, la encontré mucho después, de Bircher, en un artículo que se llama así, una nueva definición dinámica de salud y enfermedad, y esta definición creo que queda como anillo al dedo, expresándolo de la manera correcta, a lo que estamos viviendo hoy en día. La salud es un estado dinámico de bienestar caracterizado por un potencial físico y mental que satisface las demandas de la vida de acuerdo a las exigencias propias por edad, cultura y responsabilidad personal. No nada más está hablando de un bienestar físico, mental y social, sino lo está definiendo a que el estado de salud es el poder funcionar adecuadamente como tenemos que funcionar en un contexto determinado. Y ahí incluye toda esta esfera que hemos repetido los psicólogos desde que estamos, creo que en primer semestre, desde el primer día, físico, mental y el área, las dimensiones físico, biopsicosociales del ser humano. Y el chiste es que un buen estado de salud es aquella que nos permite funcionar de la manera adecuada en diferentes elementos. Ahora, partiendo desde este punto, la enfermedad en sí no altera el estado de salud. Claro, hay enfermedades que sí, pero es tan sano también de repente tener contacto con cierta enfermedad, recuperarnos, generar anticuerpos, ahorita que está tan de moda el término, y salir adelante. Es mucho más sano esa dinámica que si toda la vida nunca nos hubiéramos enfermado de nada y nunca nos pasara nada. Es funcionar como debemos de funcionar en los ambientes en los que estamos. Ya que tenemos la definición de la nueva definición de un paradigma diferente de concebir la salud, ahora vamos al otro punto que yo había puesto en la diapositiva 2 anteriores. ¿Cuál es la función de la psicología científica? Definiciones podemos tener muchas, ya hay muchos autores, dependiendo cuál es la corriente, conductismo, cognitivo-conductuales, de tercera generación, no importa. Pero si nosotros pudiéramos hacer una definición concreta de lo que implica la psicología basada en evidencia científica, es aquella que trata de hacer objetivo
lo que antes nos manteníamos en un estado de subjetividad. Eso yo creo que es un elemento muy importante. La psicología basada en evidencia, la psicología científica, es aquella que lucha no está en contra de la subjetividad, la abraza y la considera, pero al mismo tiempo está tratando de transformar esa subjetividad en elementos objetivos que nos den una mayor certeza y un mayor rumbo hacia el cual nos tenemos que dirigir. Ahora, aquí vale la pena mencionar esta parte, arte y ciencia juntas, porque generalmente estamos hablando que para muchas personas son dos elementos distintos. Por un lado tenemos la subjetividad y por otro lado tenemos la objetividad. ¿Cómo es posible que estos dos elementos puedan convivir interdisciplinariamente en la psicología científica? Pues bueno, de entrada la ciencia se basa en conocimientos lógicos, experiencias previas las cuales se pueden explicar y enseñar. El arte se basa en creencias, juicios e intuiciones que en su mayoría son difíciles de explicar y mucho menos de enseñar. Pero la unión sinérgica de estas dos es esencial para una práctica adecuada dentro de las ciencias de la salud. Ambas tienen que ir de la mano para poder acercarnos a tener una visión integral de lo que implica atender y acercarnos al ser humano. De esta manera, la epidemiología, la patología clínica, la bioestadística, etcétera, insertan ese elemento de ciencia en el proceso clínico, haciéndolo racional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces vamos a intentar hacer que el paciente o cliente funcione dentro de los límites y estándares de un ideal normativo, pero por otro lado, el arte nos va a permitir entender su contexto, entenderlo a él, entender a ese paciente o cliente y sus circunstancias específicas y también individualizarlo. No estamos tampoco en contra de las normas en el ideal normativo y de las normas de funcionamiento, pero también estamos a favor de que tenemos que considerar el ambiente completamente individual de cada ser humano. Es imposible replicar a un ser humano. ¿Por qué? Porque somos un cúmulo de millones de experiencias, conscientes o inconscientes, que nos van a hacer quienes somos en algún momento determinado. Este también es otro principio fundamental que tiene que ver con las ciencias de la salud. Y generalmente yo lo nombro diciendo que difícilmente alguien se rasca si no tiene comezón. Generalmente, si no nos sentimos bien, no funcionamos adecuadamente, y algo que es muy común en las ciencias de la salud mental, a veces nos tendemos a pensar que esto únicamente tiene raíces cognitivas o emocionales, cuando en realidad, si lo vemos desde un nivel molecular, realmente molecular, ninguna de estas cosas funcionaría si no tenemos una base, un sustrato fisiológico. Todavía no existe la manera de conceptualizar un cerebro que genere conciencia, que genere percepción, que genere emoción, que genere personalidad, que genere memoria, si tenemos muerte cerebral. Realmente tenemos que entender que el fundamento básico de todo lo que somos y de lo que hacemos tiene un origen biológico, que obviamente tal vez todavía no alcanzamos a entender en toda su complejidad cómo todos estos elementos se generan a raíz de un proceso bioquímico entre estructuras celulares, serían las neuronas y la sinapsis. En efecto, todavía no lo alcanzamos a entender, hemos avanzado mucho y hemos tenido ya muchos elementos de marcadores biológicos, pero la realidad es que todavía no alcanzamos a comprenderlo, pero sí sabemos que si no existe la parte biológica, el resto tampoco va a tener una presencia porque no tiene dónde manifestarse. Es más, ni siquiera podemos ver si se está manifestando o no. Otro campo que es imprescindible de hablar de la psicología, si podemos definir la psicología de una manera extremadamente simplista, somos la ciencia que estudia el cambio en el ser humano. Porque todo el tipo de cambio, inclusive hoy en día, desde el punto de vista psicofisiológico y de las neurociencias, pues sabemos que inclusive los elementos cognitivos, conductuales, de aprendizaje, reaprendizaje, todo, pues también tienen un elemento, como lo acabo de mencionar, biológico, y nosotros como psicólogos estamos constantemente analizando, promoviendo un cambio, llámese en ambientes escolares, cuando se está atendiendo a niños obviamente en el ambiente escolar, cuando se está trabajando en el ambiente organizacional, las áreas desde recursos humanos, clima laboral, change management, todo lo que implica eso, en el ambiente clínico ni se diga, en el ambiente mercadológico, obviamente, no hay área de la psicología
que no tenga como punto fundamental el estudio del cambio. Ahora, si nosotros entendemos el cambio desde un punto de vista de lo que conlleva, tenemos que entender que los cambios se llevan a cabo a nivel biológico, producto de la plasticidad cerebral. Esta mágica, obviamente no mágica, pero pareciera que es magia, capacidad de nuestro cerebro de reconstruirse a sí mismo, de reaprender de sí mismo, de observarse a sí mismo, de analizarse a sí mismo, tiene origen justamente en la capacidad de que sus estructuras básicas, entendiendo como ellas las neuronas, tienen esta capacidad plástica de comunicarse y encontrar nuevas formas de comunicarse unas con otras, de establecer nuevas vías de comunicación, y de esa manera vamos a poder generar estos cambios, vamos a poder generar estos procesos de aprendizaje que son fundamentales. Entonces, aún lo que nosotros podemos ver como conducta, lo que nosotros podemos medir, que es cuantificable y observable, y esta parte objetiva, cuando la vemos con el microscopio, podemos rastrearla hacia sus orígenes más funcionales, como sería a nivel celular. ¿Esto a qué nos lleva? A que hoy en día la psicología basada en evidencia ha generado un cambio paradigmático de lo que se consideraba antes. Hemos cambiado, y esto es muy importante hoy en día con el rol del psicólogo ante las circunstancias de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Tenemos hoy en día ya una serie de marcadores biológicos muy importantes. Desde el desarrollo de los estudios funcionales a nivel cerebral, como la resonancia magnética funcional, la tomografía de emisión de positrones, la electroencefalografía cuantitativa, podemos ver desde la normal hasta la cuantitativa, podemos ya ver en tiempo real cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos desempeñando las más simples de las actividades. Abrir y cerrar los ojos, chiflar, leer una hoja con números, leer elementos de matemáticas o leer cosas de literatura, y hemos llegado inclusive a identificar, se ha llegado a identificar el funcionamiento del cerebro bajo diferentes condiciones, inclusive cognitivas, de estados de ánimo y muchas funcionales. Por ejemplo, hoy podemos tener registrados cómo se ve, por ejemplo, un cerebro cuando una persona tiene un trastorno o síntomas depresivos y cuando no lo está, cuando está en factores ambientales, un cerebro de un niño que tiene TDA y que no se puede concentrar, un cerebro bajo la influencia de determinadas sustancias. Sabemos hoy en día cómo funciona, o tenemos una imagen muy cercana a cómo funciona. Les digo, todavía nos falta mucho, nos falta comprender mucho del cerebro, pero tenemos esa capacidad de podernos tener una ventana para saber de una manera más objetiva cómo funciona. Y esto no se queda así. La psicofisiología ha promovido también el hecho de que sepamos bajo determinadas condiciones, inclusive cognitivas, cómo funciona el resto del organismo. Ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, volumen respiratorio, niveles de oxigenación, todos estos elementos inclusive de sustancias que genera nuestro organismo cuando estamos en estas características, que son enormemente importantes. Por ejemplo, sabemos que cuando el cuerpo está bajo niveles importantes de estrés, generamos una sustancia que se llama cortisol, que bajo niveles normales de estrés tiene una razón muy específica y muy útil para nuestro organismo, pero que cuando se genera en exceso o cuando no debemos de tenerla, obviamente como todo va a generar un nivel de desgaste que no es el adecuado, y de esta manera podemos inclusive entender hoy en día fenómenos que antes se consideraban producto únicamente de la somatización. Hoy sabemos un poco más del proceso biológico-conductual, psicofisiológico por el cual se generan problemas gastritis, colitis nerviosas, dermatitis, cefaleas tensionales, muchos desgastes inclusive metabólicos, la relación de todos estos elementos con elementos, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión arterial, y cada día sabemos más. Cada día podemos ya sea refutar o abrazar nuevas ideas que tienen que ver con todo esto, y que de esa manera podemos seguir avanzando nuestro conocimiento como psicólogos, como conocimiento científico basado en evidencia, que nos permite cada vez más entender cómo funcionamos y por qué funcionamos de la manera en la que lo hacemos. Dentro de las señales psicofisiológicas ya había mencionado la actividad y metabolismo cerebral, ritmo cardíaco, volumen respiratorio, ritmo respiratorio, la temperatura periférica, no confundir con la temperatura central, sino de las partes más alejadas del centro del cuerpo, las partes más distales, la conductancia dérmica, los niveles de una medida indirecta, la
obviamente la actividad muscular y variabilidad de ritmo cardíaco. Ahora, si nosotros vemos, vamos a estar viendo, por ejemplo, todos estos elementos, cómo se relacionan, inclusive ciertos síntomas, cómo se llegan a relacionar con elementos psicológicos y con todo lo demás. Por ejemplo, síntomas como dolor de garganta, tos seca, dificultad respiratoria, congestión nasal, ausencia de gusto, ausencia de olfato. Y por otro lado tenemos dificultad de concentración, taquicardias, miedos, cansancios, escalofríos. Y en esta pequeña gráfica podemos ver cómo ambos elementos sintomatológicos pueden encontrarse, y de esta manera empezamos a entender por qué el psicólogo tiene que tener esta visión integral, objetiva, desde el punto de vista no nada más de la teoría cognitiva, de las teorías emocionales, sino también desde las teorías fisiológicas, para poderlos integrar como es debido a las situaciones de las demandas que tenemos, ante la situación que estamos viviendo hoy en día. Ya no nada más podemos imaginarnos como un ente separado, sino tenemos que encontrar nuestro verdadero nicho dentro de las ciencias basadas en evidencia científica, valga la redundancia, pero es que hay muchas personas que dicen que hacen ciencia y no lo es, dentro de la psicología en lo que estamos haciendo. Aquí brevemente, para ponerlo, podemos ver este cuadro que se estuvo desarrollando y que se está compartiendo inclusive por muchas universidades, que nos marca que obviamente primero vamos a tener, se va a ver muy feo, pero vamos a tener la primera curva obviamente de morbilidad y mortalidad directamente de las personas obviamente que están sufriendo COVID y que lamentablemente van a morir, pero vemos cómo es una curva que sube y baja de una manera temporal, estamos hablando de meses obviamente, pero temporal determinada. Después tenemos las siguientes curvas que son los impactos que tuvo obviamente todo lo que se ha cancelado hoy en día, todos los procesos médicos, aún los procesos de otro tipo, que check-ups médicos y todo lo demás, y vamos a empezar a ver un aumento de las crisis, tanto de enfermedades como de mortalidad, de todas las enfermedades que se descuidaron, porque ahorita todos los hospitales y todo están prácticamente centrados en COVID a nivel mundial. Pero a mí lo que me interesa que veamos es esta cuarta curva. Si se fijan, es la única que no baja, y es la única que, a opinión de expertos, se va de 5 a 10 años o todavía más. No es específicamente de las enfermedades médicas tradicionales, sino se refiere a todos los elementos conductuales y psicológicos que son los que van a hacer evidencia de todo lo que estamos viendo hoy en día. Y esto va a ser producto en todas las áreas, industrial, clínico, educativo. Vamos a poner un breve ejemplo al respecto. Si hace 6 meses, inclusive teníamos si a mí hace 6 meses me hubiera llegado un paciente diciéndome, oye, ¿sabes qué, doctor? Tengo un problema, me da miedo salir a la calle, siento que me voy a enfermar si toco cualquier cosa, salgo con cubrebocas, careta, guantes, todo, y 3 capas de ropa, llego a mi casa y me desnudo antes de entrar para meterme de inmediato a bañarme. Me lavo por lo menos 20 veces al día las manos, 40 segundos tallándome las manos, y estoy constantemente poniéndome gel en las manos y todo lo demás. Me puedo enfermar de una manera muy clara, y tengo la idea de que si no me lavo las manos y si no me sanitizo, puede tener consecuencias catastróficas para mí o mi familia, porque los puedo enfermar y se pueden morir. Hace 6 meses, eso hubiera sido pues motivo de diagnóstico psicológico, pues, de muchas cosas: trastorno obsesivo compulsivo, ideas paranoides, fobias específicas, trastornos esquizoides, posiblemente, no sé, cualquier cosa. Y hoy en día estamos hablando no nada más de lo normal, sino de lo aceptado y recomendado. Nuestro paradigma de lo que viene, de la manera, y esto es un breve ejemplo, pero podríamos mencionarlo de cualquier punto, inclusive desde el área médica, con todos los casos asintomáticos, cómo estamos conceptualizando todo. Esto es un cambio completamente del conjunto de las ciencias de la salud, y la psicología debe de reclamar su justo lugar en todo esto cuando la hacemos justamente basadas en esta evidencia. Simplemente para reforzar la diapositiva anterior, se piensa que en 12 semanas a nivel mundial se han pospuesto casi 28.4 millones de cirugías en todo el mundo, que son otras enfermedades que tendrían que haberse atendido y que por lo tanto no están atendiendo. O sea, también el elemento tanto médico como psicológico que viene tiene un papel importante. También dentro de nuestras prácticas vamos a cambiar mucho. Ya están inclusive diseñando nuevos cubrebocas que originalmente se habían diseñado para personas que tenían problemas obviamente auditivos, se habían diseñados para que nos vieran
para que les dieran el lenguaje de labios, y que hoy en día se están tratando de emplear también para el aspecto terapéutico. La manera en que vamos a aplicar pruebas psicológicas va a cambiar mucho, inclusive ya están hasta vendiendo mamparas para evitar cierto contacto con los pacientes. Hoy en día se está recomendando, obviamente si hizo una prueba psicológica que tiene que tener material físico, una desinfección impresionante, o inclusive el agarrar las hojas que cuando nos da el paciente y meterlas en estos protectores de plástico para ya no manipular directamente las hojas con las manos y tenerlo sanitizado. Todo lo que es nuestra práctica psicológica, clínica, industrial, educativa y todo va a cambiar. Va a cambiar tanto por necesidades sanitarias como para adaptarnos a una nueva realidad patológica e inclusive de sintomatología que tal vez tenemos que pensar, plantearnos de otra manera. Hasta inclusive se ha planteado, y esto obviamente a los que somos de corrientes cognitivas no nos gusta mucho, o conductuales, pero se está planteando que tal vez se recupere, que el paciente muchas veces no esté en un proceso terapéutico ni cerca de nosotros, ni hablando de frente a nosotros. Quién sabe si se vaya a recuperar desde un punto de vista nunca esperado el concepto del diván, aunque sea bajo otras circunstancias, no lo sé. Todo el mundo estamos esperando a ver cuál va a ser esta nueva realidad a la cual todos tenemos que adaptarnos y aceptarnos como psicología basada en evidencia. Para cierre de esta muy breve introducción de este tema, porque es un tema que se va desarrollando todo este tiempo, vamos a dejar un par de ideas claras. Hacer psicología científica adecuadamente es fomentar la plasticidad cerebral. Esta misma diapositiva la utilizo para hablar de psicoterapia, pero hoy cambié psicoterapia por psicología científica porque en realidad ocupa todas las áreas del conocimiento. Porque mientras estemos fomentando un cambio laboral, clínico, educativo, industrial, del área que sea, vamos a estar afectando el funcionamiento cerebral de las personas con las que estamos colaborando o de nuestros pacientes. Entonces, hacer psicología científica adecuadamente es fomentar la plasticidad cerebral. La psicología funciona debido a la plasticidad cerebral. Si no hay posibilidad de cambio, lo que nosotros, nuestra profesión, no existiría. Entonces, hacer psicología científica es hacer neurociencia. Si entendemos esto, vamos como psicólogos, tanto los que me estén viendo en formación ahorita o en las repeticiones de este programa, tanto los que ya estamos en el ambiente laboral profesional, si nosotros nos asumimos como neurocientíficos y asumimos nuestra responsabilidad como neurocientíficos, como parte fundamental de las neurociencias cognitivas, vamos a fomentar a que lo que estamos haciendo salga adelante y sea con los resultados más eficaces. Y finalmente, para cerrar, les dejo esta frase que encontré en un libro que siempre, todas mis conferencias, todas mis clases, las personas que ya me están escribiendo, algunos, se los agradezco mucho, alumnos y gente que conozco, ya se la saben de memoria, pero siempre lo voy a hacer y esta nunca me va a dejar de acompañar. Yo creo que esta frase de Manuel Bañuelos en un libro que se llama El arte clínico, que por cierto no lo he encontrado, o sea, algunos de ustedes, esto me lo encontré por casualidad hace tiempo, si alguno de ustedes sabe dónde lo puedo encontrar, es más, no sé qué tan bueno sea el libro, yo nada más encontré esta frase y me enamoré de ella, y es la frase con la cual yo me despierto todos los días para ir a trabajar, la frase con la que yo me despierto todos los días para dar clase, es la frase que para mí determina mi rumbo profesional. Y dice, el arte clínico consiste, por consiguiente, en hacer bien una serie de hechos indispensables para llevar a la curación a los enfermos cuando ello es posible, al máximo alivio cuando la curación no puede alcanzarse y al máximo consuelo cuando ni el alivio podemos obtener. Yo creo que esto es lo que resume cuál es nuestra labor como psicólogos, como profesionales de la salud, como neurocientíficos. No estamos hablando que sea una excesiva biologización de todo. Tenemos, como lo dije al principio, que encontrar ese equilibrio tan dinámico y tan funcional de equilibrar la ciencia con el arte, de equilibrar lo objetivo con lo subjetivo, pero nunca perder de vista que tenemos que lograr que lo subjetivo cada vez más se vaya pasando al lado objetivo para ir descubriendo nuevas subjetividades, si ustedes quieren. Pero es la manera en que nosotros vamos a garantizar que la psicología científica tome el lugar que requiere dentro de las ciencias de la salud hoy en día, tan importantes, y que hoy en día la sociedad y la ciencia lo exige, y de esa manera podamos plantear cuál va a ser el futuro de esta psicología científica ante esta nueva realidad que vamos a vivir. ¿Cuál va a ser? No lo sé. Yo creo que nos va a tocar a todos nosotros construirla y de esa manera poder avanzar. Ahora, obviamente, muchas gracias por su atención.
Les dejo mis contactos de redes sociales, ahí están, ambas, tanto la psicóloga David Arroyo y Jenny Mindfulness Science Center. Ahí estamos subiendo mucho de este material y todo, y les agradezco mucho su atención, y una vez más a la universidad, muchísimas gracias por este espacio que tan generosamente me dieron, y muchas gracias, Ray. Por el contrario, muchísimas gracias, maestro. Yo creo que diste una pincelada. Entiendo que para poder tener mayor profundidad, pues requerimos de más tiempo que desafortunadamente no tenemos, pero yo creo que es una pincelada bastante interesante que espero que para quienes nos están escuchando y nos están viendo, promueva una reflexión profunda. Esta es una de las posiciones importantes que está creciendo de manera importante a nivel internacional. No se trata de hablar de detracción. Ya en el transcurso de su charla, el maestro David Arroyo nos comentaba que, bueno, esta es una posición en concreto, y la intención es que más que una posición que no pueda generar diálogos, es una posición que existe en la realidad y que por el contrario tendría que motivar a los diálogos. Habrá un sector de la población en los que muy probablemente algunos de ustedes se encuentran, que es el sector social, y que de pronto en el sector social nosotros detectamos que hay unas tendencias que a veces pueden ser a favor o pueden ser en contra del positivismo, que pueden ser a favor o en contra del cientificismo, que lo hemos llamado así, que pueden ser a favor o en contra de una psicología basada en evidencias desde esta lógica científica, pero la verdad es que al final lo que se propone desde acá, desde la lógica que el propio maestro Manuel nos plantea, es empecemos a dialogar sobre esto. Es muy importante que entendamos que la psicología debe de tener este lugar, no solamente porque para nosotros sea la representación de una reivindicación social, sino porque hay necesidades concretas en la realidad que nosotros debemos de responder de una forma científica. Dejamos de lado esta muy valorada década de los 80s y de los 90s en el sentido del psicólogo como transformador social solo por su presencia. Ya no, porque esta realidad demanda un psicólogo con competencias específicas, mucho más incorporado a la realidad cotidiana y con más elementos desde sus competencias profesionales para ir generando esta transformación que en su momento estoy seguro todos necesitamos. Entonces, desde esta lógica quiero agradecerte mucho la participación, maestro. Agradecer que en su momento nos des la oportunidad también de entrar en este tipo de reflexiones que yo creo que nos hacen bastante falta. Y quisiera, si me lo permites, compartirte dos preguntas. La primera, muy concreta, es ¿qué es lo que en este momento el profesional de la psicología, en esta lógica de la psicología, de una ciencia basada en evidencias, tendría que estar haciendo en este momento? Bien lo decía, nos estamos enfrentando apenas a una situación nueva, pero ¿qué tendríamos que hacer hoy para que mañana o pasado mañana esto que hagamos hoy se convierta en una evidencia de lo que tendríamos que estar implementando ante circunstancias que supongo nadie de nosotros conoce, pero que se puede imaginar? Y me parece que, entre otras cosas, lo que hace la ciencia es precisamente tratar de planear en función de un futuro posible. Dime. Yo creo que la primera, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es creérnosla. Como psicólogos, creérnosla. Creernos la labor tan importante que tenemos que hacer. Que nosotros desde nuestra práctica diaria, sin importar cuál sea nuestra trinchera, si social, si laboral, si clínica, ni nada, asumamos con toda nuestra responsabilidad el compromiso que tenemos con hacer y hacer bien las cosas, porque el psicólogo es un ser increíblemente poderoso bajo ciertas circunstancias. Ponemos etiquetas y la gente no se las quita nunca, ¿eh? Y podemos decir que una persona puede tener ciertas características o algo, y podemos alterar desde el punto de vista social, clínico, laboral. Tenemos una influencia enorme sobre la realidad de las personas. Entonces, yo creo que, como tú lo dices, aún siendo mi postura desde la psicofisiología, desde mi postura personal, obviamente uno de los campos que yo más me ha gustado estudiar es la importancia inclusive del pensamiento mágico, de todo este elemento en la conducta humana, y yo creo que las neurociencias, a mí lo que me encanta es que no están peleadas con ninguna corriente, al contrario, se dedican a estudiar cada una de ellas y hacer equipo con cada una de las corrientes psicológicas y descubrir nuevas formas más eficaces y efectivas de hacer nuestra chamba. Pero la idea no es ni que todos sean neurocientíficos, ni que todos sean cognitivo-conductuales, ni que todos sean sociales, sino que aprendamos a hacer equipo entre todos y dialogar. Cuando nos sentamos las diferentes corrientes psicológicas en la mesa y no nos estamos pateando por debajo de la mesa, ni diciéndonos de cosas ni nada, sino cuando realmente nos sentamos a dialogar y construir, salen cosas maravillosas. Nadie es todólogo.
Y el Sin chiste es duda. que es ese cambio paradigmático, en lugar de seguir, es que él es fulanito es cognitivo-conductual, y fulanito es psicoanalista, y fulanito él es gestáltico, claro, haciendo a un lado las que realmente no son para nada una disciplina ni con determinada metodología, pero respondiendo a tu pregunta con todo lo anterior, cuando dejemos de patearnos por debajo de la mesa, cuando nos sepamos sentar a hacer equipo, cuando nosotros le demostremos nuestra valía, y no debería de ser así, pero en la práctica lamentablemente sí lo es, cuando nosotros al asumir nuestro rol, cual debe de ser dentro de las ciencias de la salud, el resto de las ciencias de la salud voltean y nos revalorizan y nos van a decir, es que es muy importante que él forme parte de nuestro equipo. Hospitales, trabajo inclusive social, rural, psicología educativa, psicología industrial, cuando nosotros nos tomamos en serio lo que hacemos, realmente tenemos un impacto positivo en la sociedad, sin importar cuál sea nuestra rama. Y siempre entender que aunque nunca seamos expertos en todo, pero por lo menos tenemos que tener una ligera noción de lo que hace el de enfrente y no nada más criticarlo o atacarlo sin entender su postura. Totalmente de acuerdo. Significa ser psicólogos, estimado. Sí. Manuel, ¿no? Porque al final yo creo que lo que nos define es la psicología y no las diferentes ramas o las diferentes teorías o las diferentes prácticas profesionales. Creérnosla y tener la oportunidad de conocer lo que están haciendo los demás y partir de una visión científica que no tenga que estar implicada en una ideología específica, sino que cumpla aquellas 16 famosas leyes, recuerdo de Mario Bunge de los 60s, de los 70s, algunas de las ideas con las que iniciaste el tema de los paradigmas con Thomas Kuhn, que yo creo que son cosas que ya se han seguramente evolucionado, pero que tienen esta base epistémica que le da ese sentido de disciplina científica a nuestra carrera y que tenemos que buscar cómo efectivamente, como tú nos comentas ahora, generar esta criticidad y esta objetividad que nos permita dar respuestas muy contundentes a las necesidades sociales, ¿no? Absolutamente. Yo creo que eso es lo que realmente Perfecto. va a generar. Una segunda pregunta, ¿cuál es la posición que tú crees que asuma el psicólogo en esta famosa nueva normalidad o nueva realidad? Para mí, y ya lo estoy empezando a ver, como mencionaste al principio, pues mi ámbito es mucho el ámbito hospitalario y ahorita prácticamente todo gira alrededor de los ámbitos de salud hospitalaria. He empezado a ver un cambio realmente de la actitud del resto de los profesionales de la salud y hasta de las mismas instituciones, mucho más marcado hacia el rol del psicólogo. Si de por sí ya tenía este cambio aproximadamente unos 10 años, un poquito antes, en instituciones tanto privadas como públicas, institutos que tenían ya sus departamentos de psicología, la realidad es que hoy en día está saliendo de ser un servicio de apoyo cuando, oye, necesito que me apoyes con tal paciente, necesito que me apoyes con esto, a volverse un servicio de primera línea de atención. Ahorita yo lo veo, por ejemplo, eso en el ámbito clínico de ciencias de la salud, apoyando no nada más a los pacientes, a familiares, a médicos, que obviamente el nivel de estrés y de ansiedad en el que están es enorme, el apoyo al cuidador primario resulta fundamental, el desgaste por empatía, todos los nuevos términos que se están revalorizando hoy en día, pero también en la parte educativa, la labor del psicólogo para promover una adecuada integración de los estudiantes a esta nueva realidad en las escuelas, en la parte laboral, desde los nuevos esquemas hasta de selección de personal, hasta de integración laboral, todo lo que van a trabajar los psicólogos organizacionales, todo para promover esta nueva realidad, porque no va a haber una forma fácil de podernos adaptar. Entonces el rol del psicólogo a nivel industrial también para promover un adecuado un sano, ahí sí valga la redundancia, una sana dinámica laboral dentro de la empresa, de la industria, inclusive si en algún momento tienen que reducir, oye, tú nada más vas a presentar a trabajar 2 días a la semana y el resto de tu casa y todo, ese nivel es importante, a nivel social ni se diga. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es, como dije al principio, el mundo se convirtió en un laboratorio de psicología social absoluta, porque nos encontramos que no nada más estamos luchando contra la enfermedad, sino también estamos luchando contra muchas conductas tan arraigadas a nivel social que tenemos. O sea que yo creo que esta oportunidad, ante todas las crisis tenemos que ver oportunidades. Esto es un hecho. Todas las crisis implican un proceso de oportunidad. Yo creo que esta crisis sanitaria es la oportunidad de oro de que los profesionales de la psicología, y tal vez se va a ir feo lo que voy a decir, pero en la práctica así es, realmente, como lo dije hace rato, se la crean y asuman esa responsabilidad de hacer bien las cosas desde su trinchera,
desde el psicoterapeuta, desde el clínico, desde el estudiante de psicología, desde que él se encarga de la bioética, y darse cuenta que nada humano nos es ajeno a los psicólogos. Entonces, siempre donde haya un elemento humano, puede haber un psicólogo que pueda tener algo que hacer ahí. Y si lo hace bien, va a generar una diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del psicólogo? Ayudarnos a adaptarnos a esta nueva realidad, sea cual sea, apenas la estamos experimentando, y ayudar a construir una realidad sana para todos. Porque corremos el riesgo de que por sacrificar los elementos, más bien por darle prioridad a los elementos de salud infecciosa, porque obviamente ahorita es una prioridad, pero corremos el riesgo de que si no lo hacemos adecuadamente, podemos sacrificar muchos aspectos psicológicos y podemos tener consecuencias psicológicas en el mediano y largo plazo. Entonces yo creo que ¿cuál es la labor del psicólogo? Ser el director de orquesta. Y mira que van a decir que es demasiado ambicioso, pero no lo creo. El psicólogo va a ser el director de orquesta que puede generar una nueva realidad sana, cada uno desde nuestra trinchera. Yo creo, estarás de acuerdo, maestro David, que ser profesional implica 4 cosas, que nosotros sabemos cómo se consolidan en una sola, pero las voy a decir las 4. Primero, tener conocimientos que nos hacen ser profesionales, tener habilidades que en su momento nos permiten actuar como profesionales, tener destrezas, que son habilidades específicas en algunas áreas que tú bien referencias hace un momento, y la parte más importante con la que me quiero quedar de lo que has dicho, tener actitudes profesionales. Y una de esas actitudes es la seguridad que te brinda tener las otras 3. De tal manera que desde la lógica científica, desde la lógica profesional, el incorporarnos en un gremio de gente que tiene que hacer profesionalmente muchas cosas para esta nueva realidad, pues es lo que yo creo que en su momento nos va a permitir efectivamente llegar a este futuro en el que tú ves al psicólogo con una cantidad importante de actividades profesionales, pero sobre todo organizando a una sociedad que requiere, por supuesto, del apoyo profesional desde la lógica del servicio profesional de nosotros los psicólogos. Y si me lo permites, nada más para cerrar con lo que me estás diciendo, ahorita mencionaste algo muy importante. Hablamos de pensamiento científico y todo lo que platicamos hace ratito fue pensamiento científico, pero ¿qué implica? Pensamiento científico implica la capacidad de decir lo que yo creía se demostró que ya no es, o que ya cambió, o que es modificable. A lo que yo me refiero con psicología científica, en gran parte, es a una psicología no dogmática, a una psicología abierta, a una psicología que está abierta a nuevos conocimientos, a integrarlos a los anteriores, a evolucionar, no una psicología dogmática donde lo que se dijo en su momento no cambie ni evolucione. Yo creo que el gran elemento de la ciencia es la capacidad de rectificarse a sí misma. Y yo veo a la psicología científica como esa psicología alejándose de los dogmas y abrazando el hecho de que es tan dinámica la conducta humana, es tan dinámica que cada día descubrimos nuevas variables, nuevas cosas, tenemos nuevas ideas, de repente pasan cosas como la pandemia que nos ponen en circunstancias nuevas, y es el momento en que esos elementos paradigmáticos de la ciencia tienen que cambiar para adaptarse y adaptarnos a una nueva realidad. Entonces, para mí la psicología científica obviamente es aquella basada en evidencia, pero inclusive por sobre de eso, y yo sé que algunos van a brincar y no es una opinión personal, pero por sobre la basada en evidencia es una psicología que es capaz de aceptar y corregirse a sí misma. Esa para mí es la definición de psicología científica. Perfecto, maestro, te agradezco muchísimo toda tu generosidad al compartirnos tus conocimientos a partir de las experiencias, a partir de tus propias evidencias. Y bueno, si me lo permites, también quiero agradecer de manera muy, muy particular a las personas que nos hicieron el favor de estarnos atendiendo, escuchando hasta este momento. Pueden ustedes dejar a través del chat en el que en este momento tienen la oportunidad de estarnos viendo y escuchando algunos comentarios, algunas sugerencias, algunas recomendaciones que nos quieran hacer en relación a temas en particular. Tenemos como una de las áreas más importantes en este momento de comunicación a VM Radio, que les recomendamos muchísimo que estén pendientes, que tengan un contacto, que naveguen por favor en nuestra página, que sepan todo lo que hay. Hay muchos programas grabados que me parecen muy interesantes, y en realidad el programa que en su momento tiene VM Radio es para todos, porque se hablan ahí, se dicen cosas que son interesantes para todos. Entonces, maestro David Arroyo, muchísimas gracias, muy amable. Quiero agradecer también a las personas que nos estuvieron generando todo el apoyo técnico, Alberto
Y Enrique, muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, pronto estaremos nuevamente viéndonos y escuchándonos. Muy amables, que tengan muy bonita tarde. Maestro, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.